Bueno, Eh, tengo el gusto de encontrarme ahora, de iniciar esta conversación con los maestros eh, Daniel Valladares y mi tocayo Marcelo Vélez, miembros fundadores de un conjunto musical que para mí tuvo gran importancia en Chile, sobre todo en la época de la dictadura, que es el conjunto Ortiga. Primero que nada, ¿a qué se debe ese nombre tan peculiar? En una época en que los nombres eran más bien de tipo indigenista, ¿cierto? claro. Quilapayún, Inti Illimani, Iyapu. ¿Y por qué Ortiga? El nombre vino de una... Hicimos una lista de nombres, pero en ese momento justamente era importante, dada la situación social en Chile política, no, no se podía adherir a un sentimiento nacional de identidad y de relación con los pueblos aborígenes, como los nombres indígenas o cosas así. Entonces, elegimos el nombre un tema instrumental, una obra instrumental que compuso Sergio Ortega, curiosamente Ortega. Eh, Era un tema instrumental muy lindo, eh, que él le puso Ortiga, porque la función, la idea era que agitara, que moviera, que tuviera ritmo y a la vez que tuviera identidad. Entonces compuso ese tema, Ortiga, que fue uno de los temas más lindos que nosotros hemos conocido de Sergio Ortega. Y nos permitimos usar ese nombre. Fue interpretado por los Quilapayún, me parece, ¿no? Como Sí, ellos lo grabaron. Amanda Ortiga. Ellos lo grabaron, pero Sergio Ortega lo compuso especialmente para una mujer, Amanda, que era un símbolo en la región del norte chico, en la región del Huasco, de Chañaral, Vallenar, Coquimbo, Valle. Era una imagen de mujer, o sea, de mujer chilena, identificada con sus raíces, identificada con su cultura, y él le dedicó dos temas, le compuso dos temas, Amanda, porque ella se llamaba Amanda, y Ortiga. Pero Ortiga era muy vivaz, ese tema era muy rítmicamente muy rico. Bueno, de ahí pusimos el nombre Ortiga porque a nosotros nos llamó la atención esto de que había que agitar a la gente, moverla un poco dentro de la situación que había, Ah, despertarla. claro. Y el hecho de utilizar nombre indígena era muy sospechoso en esa época, ¿no? Era como Era demasiado prohibitivo, demasiado simbólico de la unidad popular, ¿no? por Sí. supuesto. Pero a pesar de eso, o sea, yo creo que nos identificamos muy bien con el nombre. No era por hacer algo en contra de algo, sino que el nombre en sí nos identificó Ya, como es como un símbolo por la música, por un lado, pero por el otro lado, porque tiene una fuerza, la palabra Ortiga tiene una fuerza, al verla escrita también, es como, de alguna manera se produjo como decir, ese, pero no por decir que no fuera un nombre indígena, porque también lo estuvimos pensando, pero ya, fue como encontrarse o como que el nombre nos encontró a nosotros y ya, dijimos, está bien. ya. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿en qué año se funda el grupo? Buena pregunta. Como nombre Ortiga, nos pusimos el nombre y hicimos la primera actuación en el año 74. 74, o sea que Con nom un año después del golpe de Estado. Claro, pero nosotros empezamos el 73, prácticamente en octubre del 73. O sea, Empezamos a trabajar. justo después del golpe de Estado. Tengo, Y me, tengo una duda, porque hay un rumor que circula, algunos me dicen que es cierto, otros dicen que es exagerado, o otros me dicen que no fue así. En los primeros tiempos, no sé si los primeros meses o el primer año de la dictadura, los instrumentos andinos fueron prohibidos, instrumentos como la sí, quena, el charango, fueron prohibidos porque eran símbolos de la nueva canción chilena. Y el argumento era de que no Sí, eran instrumentos bolivianos, no eran instrumentos chilenos, entonces era música extranjerizante. claro. Decían eso, ¿no? Ese era el argumento.
¿Fue verdad, sí? ¿Fue prohibido? Indirectamente sí, esa es la parte negativa del lenguaje, lo que se llamaría un lenguaje sumergido. Positivo era que la gente aprendió a hablar ese idioma. Ya. Positivo era que de repente cantábamos libre como los pájaros y la gente aplaudía. La gente aplaudía las palabras, las frases, más que la canción. Voy a Pero tu pregunta, perdón, Marcelo, tienes razón. Lo que pasa, y yo he tratado de buscar información y hay muchos que opinan que no hay testimonio, pero nosotros escuchamos esos bandos, los escuchamos en la radio cuando se prohibía la quena, el charango y los instrumentos andinos. Eso fue lo que se prohibió, y este tipo de música. Pero no quedó ningún registro. Por eso que se hace como que no pasó, pero de hecho pasó, de hecho ocurrió eso. O sea, que era más bien para sembrar una especie de miedo y que la gente no tuviera la tentación de volver a tocar, a formar grupos de la nueva canción chilena. Así fue. Claro, es que es como lo que pasa, estaba escuchando hace unos días de la historia de los años 50, 60, en que los norteamericanos se dan cuenta que la intelectualidad, los artistas, los cantantes, los escritores en Europa y en Francia, eran todos de izquierda. Entonces ellos no tenían personas. Entonces, de alguna manera, en una situación así, prohibir la literatura, prohibir el arte, es prohibir directamente una ideología que estaba en contra de la dictadura. Haber prohibido la música que se asociaba a la música andina, que se asociaba con lo que se había dicho en el tiempo de la nueva canción chilena. Era directamente, no indirectamente, sino que directamente prohibir ese tipo de cultura. Y sin embargo, bueno, yo he tenido una conversación hace un par de semanas con Osvaldo Torres y él me comenta de que a pesar de todo, nunca se ha dejado de hacer música. Y eso es lo increíble. Sí. Incluso digamos, pasado el primer tiempo del terror, después del bombardeo de La Moneda, y prácticamente al mes siguiente ya estaban haciendo música otra vez. Claro. ¿Es cierto eso? Sí, era no tenía una... Yo me podría referir a Santiago, que realmente ocurrió un fenómeno importante, que fue Barroco Andino. Ya. Y Barroco Andino, justamente el rol que jugó en esto fue la reivindicación de estos instrumentos y de esta forma de hacer música que tiene una correspondencia, tiene una relación directa con Violeta Parra, con la nueva canción chilena, con Patricio Mans, con todos los cultores y con la identidad chilena, que indudablemente se produce una asociación. Es como cuando uno levanta una bandera o un símbolo de identidad. Sí. Entonces, eso ocurre automáticamente, y lo interesante del trabajo de Barroco Andino es que no había ningún motivo para censurar a Bach, Claro. o a Händel. Claro. Entonces ahí directamente la única censura pudo haber sido prohibir los instrumentos por la asociación supuesta. Entonces, eso ocurrió en personas en momentos determinados que intentaron prohibirlo, pero no había cómo. Hay un hecho que ocurrió inmediatamente el año 73, que fue la destrucción de todo el material discográfico y de cintas de video de televisión nacional, canales de televisión, que estuviera relacionada con todo eso. O sea, hubo una acción tendiente a eso. Y luego, después me acuerdo que Barroco Andino, interpretando esta música, empezó a llenar iglesias por todo Santiago. Sí, sí. Y las presentaciones del Barroco Andino se parecían más a un concierto rock que a un concierto de música barroca. Sí, sí. Y cada vez la gente iba con un solo espíritu, con recobrar algo de lo cual los habían despojado. Claro. Ahí vino lo interesante. Porque el Barroco también fue fundado durante la dictadura, ¿no? Inmediatamente. Yo diría que Barroco Andino es el primer grupo que empezó. Ellos hicieron su primera presentación en el 73, inmediatamente, yo diría,
en octubre por ahí, o de septiembre, fines de septiembre del 73. Fueron tomados por la Secretaría de Extensión de la Universidad Técnica del Estado. Ahora, siendo cierto que, por ejemplo, Iyapu es un grupo que ya venía de antes, tenía una existencia anterior. Sí. Y yo creo que se demoraron un tiempo en aparecer, pero Iyapu existía desde antes. Es como el único grupo que es como que pone un pie en los dos periodos, ¿no? De la nueva canción chilena y del canto nuevo. Sí, es como un nexo, ¿no? Claro. Porque ellos eran los más jóvenes dentro de la nueva canción chilena, los más jóvenes, y claro, y no fueron expulsados de Chile inmediatamente, digamos. Inmediatamente, claro. Sí. Ellos se fueron, creo, a Antofagasta, sí, y volvieron. El 74, 75 volvieron a Santiago. Con unos conciertos masivos, ¿no? Caupolicán, una cosa, un éxito increíble. Y entonces, claro, entonces el barroco andino, el conjunto barroco andino, que recuerdo para los que no están escuchando y los que no lo sepan, que es un conjunto de música barroca, pero con instrumento andino, es decir, con la quena, el charango, el tiple, la guitarra, etcétera, etcétera. Y instrumentos simbólicos de la nueva canción chilena. Y de cierta manera, entonces, eso permitió soslayar esa prohibición. Era la manera de salirse de esa prohibición y el poder continuar a interpretar ese sonido, ¿no? Propio de la nueva canción chilena. Esos sonidos, porque yo pienso que hay una estética musical, un sonido propio que le da esa combinación que fue totalmente novedosa, con la quena, el charango, el tiple, la guitarra, entre otros la zampoña, y instrumentos que en su lugar de origen están separados, o sea, provienen de tradiciones y de regiones muy distintas, algunas muy remotas, y no se, en la tradición musical andina no se suelen combinar. Eso empezó con el nuevo folclore boliviano, conjunto como el trío Los Jairas, por ejemplo, pero fue desarrollado sobre todo en Chile, porque claro, además se le agregó el cuatro venezolano, el tiple colombiano, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, la otra pregunta, bueno, yo tengo entendido de que ustedes tienen una sólida formación académica, musical, y son quizá el primer grupo en haber beneficiado de esa formación, porque los conjuntos de antes, tanto Quilapayún como Iyapu, de los cuales hemos hablado, Inti Illimani, eran prácticamente todos autodidactas, salvando algunas pocas excepciones. Hablo de Eduardo Carrasco, naturalmente, Horacio Salinas y Patricio Castillo. Y parece que nadie más. Todos los demás eran autodidactas. Ustedes empiezan ya con una formación musical académica muy sólida. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, nosotros éramos todos estudiantes del conservatorio, todo el grupo, completo. Y estábamos en distintas carreras. También fue muy difícil eso, para nosotros fue muy difícil, porque los profesores nuestros sabían de esto. Hay una profesora de canto de uno de nosotros que una vez lo advirtió, le dijo: yo si a usted lo encuentro cantando, yo ahí mismo lo voy a expulsar de la carrera de canto. Era bien delicado, pero ocurrió también hasta con profesores mismos que fueron expulsados de sus carreras, en fin. Sí, sí. Bueno, te refieres a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. De Chile. Sí. Una gran institución para la historia musical chilena, ¿cierto? Sí. Yo pienso que deberíamos detenernos un poquito a hablar de esa institución, ¿no? Que fue el primer conservatorio de música. Ahí empezó todo, ¿no? Y ahí pasaron figuras de gran importancia en la música, tanto en la música popular como en la música clásica. Y tuvimos a profesores como Cirilo Vila, Gustavo Becerra, entre otros, Fernando García.
así es. Mm, Muchos de esos profesores después del 73 no pudieron seguir. muchos fueron Como expulsados. fueron expulsados, por ejemplo, como maestro Ducci, Marco Ducci, profesor de dirección coral, o Hans Stein, Claro, también. magnífico tenor Trabajando, chileno. Sí, sí. sí. En clases de dirección, de composición, no había mucho. Y lo otro fue que también se dio mucha persecución en el ambiente. Cuando llegaron las nuevas autoridades, llegaron cortando cabezas. Pero finalmente se fue reponiendo, yo creo, por el estudiantado y por muchos profesores se fue reponiendo ese espíritu que fue, yo creo, hizo que la Facultad de Música recuperara parte de su espíritu. Yo me acuerdo, porque yo entré el 73 ahí, incluso antes, porque tenía clases de instrumento, estudiaba flauta traversa, el 72, 71, 72. Y me recuerdo que en la sala, que se llamaba Sala de la Reforma, y después le cambiaron el nombre, le pusieron Sala Isidora Segers, Sí, sí, que era la sala de conciertos del Conservatorio de la Universidad de Chile. sí. Habían conciertos todos los días. Era una cosa impresionante la actividad artística que había ahí. De todo tipo. Actividades, conciertos y presentaciones de todo tipo. Qué maravilla. Era un centro importante, absolutamente importante. Lo, Incluso la carrera de danza. lo sigue siendo todavía, ¿no? Me parece. Sí, pero ya no juega el mismo rol porque los programas de estudio fueron todos recortados. Ya, Y hay mucha limitación en cuanto, por ejemplo, a los maestros, a los profesores. Yo diría que se ha perdido mucho, ya. mucho. Yo he tenido De lo que... el gusto de estudiar ahí, algunos años en, Ujú. en los 80, creo que en el 82, me parece, ahí empecé con doña Liliana Pérez Corey, Sí, maestra Gran sí, gran profesora. profesora. gran profesora que ha formado a grandísimos guitarristas, y Sí. de los cuales Sí, están en la nueva canción chilena. Si no me equivoco, Horacio Salinas, de Inti Illimani, y Patricio Castillo, que ha estado en todos los grupos. sí, Claro. sí. Bueno, ahora que estamos en Alemania, nos recordamos mucho de grandes profesores que incluso algunos hablaban re poco español, pero nos entendíamos en la música, eran excelentes maestros de armonía, de teoría de la música, de dirección coral. Era muy interesante ver a un gran grupo de profesores de descendencia alemana con su disciplina y muy excelentes pedagogos. Ya, o sea que había muchos profesores extranjeros entonces ahí en la universidad de Principalmente alemanes. Alemanes, sí. alemanes, ¿no? Sí, sí, sí. Alemanes refugiados, ¿no? Porque yo sé que Hans Stein es un refugiado judío de, no sé si alemán o checo, pero bueno, llegó como en la Segunda Guerra Mundial huyendo del nazismo y como muchos otros, ¿no? Sí, Fueron recibidos en Chile, Claro. ¿cierto? la carrera de danza también fue prácticamente fundada, toda la escuela, por profesores alemanes, coreógrafos alemanes. Ya. Uthoff, Uto, Lederman. claro. Bueno, en el conservatorio también, Rudy Lehmann. Nosotros teníamos profesoras excelentes como la Yara Schmidt, Alma Werner, María Feni, Ya. Claro. todos profesores de origen alemán, Sí, sí. lo Sí, cual fue una especie de suerte, diría yo, porque eran grandes maestros, grandes pedagogos. O sea, sin duda, enriquecieron a la facultad en todo lo que son los programas de estudio, la disciplina, los contenidos, le dieron un alto nivel. ya. Entonces tú, Marcelo, estudiaste ahí el canto y flauta travesera, ¿no? Uno de nosotros estudió canto y pedagogía. Yo Ya, estudié pedagogía y flauta traversa. ya. Otros estudiaron pedagogía y guitarra. Todos teníamos como una doble estudio de un instrumento y a la vez de la carrera de pedagogía. Y Las dos cosas. ¿Cómo? ¿No?
¿Y tú, Daniel? Mira, yo entré después, a pesar de que conocía, pero por otros caminos, un poco lo que pasaba ahí en el conservatorio antes, pero Se cortó, se congeló la imagen. hasta ahora amigos nuestros. ¿Puedes repetir que se congeló la imagen? Que yo entré a la carrera el año 75, Ya. pero ya el año 74, por algunos historias y comentarios que me hacían Marcelo y otros amigos del grupo, del conservatorio, yo me iba a meter a algunas clases que eran fantásticas, clases de historia de la música, que lo hacía una maestra que hasta el día de hoy es nuestra gran amiga y maestra, pero una gran amiga, y ya ahí me empecé a entusiasmar, pero yo conocí, cuando yo entré, a pesar de que tuve clases con los profesores de lo que era el conservatorio en ese tiempo, a nosotros nos cambiaron, a todos los que estudiamos pedagogía, a otra escuela, pero tuve la suerte de ser la última generación de que la gran cantidad de ramos importantes como piano, historia de la música, etnomusicología, fueron hechos en el conservatorio y estuve muy cerca de ese ambiente con la gente de danza, la gente de composición, que era un ambiente igual, a pesar de las dificultades, era un ambiente muy especial, muy fantástico, muy motivador, además. Sí, sí, sí. Yo conocí ese ambiente en los 80 y realmente era algo mágico, ¿no? Un lugar entrañable, ¿no? Para nosotros y tan importante para la música chilena, tanto clásica, docta, como se dice, como popular. Sí, Sí. Porque sí. hay que subrayar el hecho de que la nueva canción chilena no habría existido, no habría tenido el mismo nivel sin la participación de compositores como Sergio Ortega, como Cirilo Vila, como Advis. Serra, Luis Advis, evidentemente, Celso Garrioleca, entre otros, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes entran a estudiar ahí, pero antes, tengo entendido de que ustedes, antes de existir como grupo, ¿no? Como Ortiga, ya tenían actividad dentro de los talleres del Quilapayún, ¿no? Si no me equivoco. Eso fue mucho antes, fue en el año 71, se hizo un casting, 72. 72. O sea, el casting se hizo en el 71, pero empezamos claro, el trabajo claro, en marzo del 72. claro. ¿Ya? ¿Qué eran esos talleres? ¿Cómo? ¿Qué eran esos talleres? Era un programa que desarrolló la Universidad Técnica del Estado, don Enrique Kilber, Sí. hizo una proposición porque él quiso contribuir ya a nivel universitario, a través de la Secretaría de Extensión, quiso contribuir al desarrollo de la cultura en Chile, principalmente la musical, a todo lo que es música, pero que tuviera una identidad chilena. Entonces apoyó, de hecho, a los Parra, a Víctor Jara, a Inti Illimani y Quilapayún. Pero especialmente dentro del trabajo con Quilapayún, él les pidió si podían ellos organizar o crear una especie de relevo para las generaciones futuras, para que no se perdiera el legado musical con identidad chilena, si podían ellos encargarse de ese proyecto. Y fue apoyado y financiado por la Universidad Técnica. Entonces hicieron un casting para seleccionar a los integrantes. Se presentaron muchos, finalmente dejaron alrededor de 20 y tantos, claro, más o menos 20 y tantos, y ellos constituyeron un elenco, una especie de reserva, con el fin de que, dada la demanda que ellos tenían de presentaciones, que era tan grande en ese tiempo, pudieran repartirse con este equipo de reserva. Y a la vez también hacer trabajo juntos, o sea, hacer montajes de obras todos juntos como un elenco, un grupo grande. Eso fue muy interesante porque tuvimos prácticamente un año completo de pura formación que dio muchos frutos. Y en el año 73, a fines del 72, a comienzo del 73, ya empezamos a presentar trabajos concretos, empezamos
hacer presentaciones. Y también empezamos a hacer trabajos de montaje de obras más grandes, y que éramos como 20 los que estábamos participando en una obra. Bueno, y eso quedó truncado con el golpe de Estado, es decir, la Universidad Técnica recibió nuevas autoridades y cortaron todo eso. Sí, sí. Entonces nosotros quedamos huérfanos. Ese taller o esos grupos tenían algún... suelen hablar de los Lolo Payún. Sí, bueno. Ese nombre vino más que nada de las presentaciones que hicimos. ¿Ya? Hay una presentación donde nos anunciaron con ese nombre. ¿Ah, sí? Como éramos Lolo, Sí, sí. y sabían que nosotros éramos parte de este elenco del Quilapayún. ¿Ya? De hecho, montamos el repertorio, parte del repertorio del Quilapayún para iniciarnos, pero después llegamos a recrearlo, a dominarlo, y empezamos a presentarlo nosotros también. Y en una presentación, el tipo nos anunció como Lola Payún. Lolo Payún. Para los que estén escuchando esta grabación, y que no sean chilenos, Lolo son los adolescentes, así llaman a Claro. los adolescentes, jóvenes, Chavales. exacto. En Chile los Lolos, las Lolas. Claro. Lolo Payún, así Sí. es, en lenguaje coloquial chileno. Y entonces... Éramos súper jóvenes, la verdad, súper jóvenes. ¿Qué edad? Sí. ¿Qué edades tenías? 17, yo tenía 17 años. Y Daniel Yo tenía era el más 14, chico, tenía 15 años. 15. Pero lo más divertido es que el llamado era a partir de los 18, y nosotros, por el ímpetu, más que nada porque todos realizábamos música antes, o sea, veníamos con un ímpetu por la música, por el folclore, aparte del Quilapayún, más allá del Quilapayún, de nuestros colegios, de nuestras familias, nos encontramos con un camino en eso. Entonces nos presentábamos y éramos varios menores que la edad que pedían. Entonces, pero todos están por ahí. Claro, entonces ya tocaban de antes, ¿no? Nosotros nos conocíamos de antes. Pero ya tocaban, o sea, ya eran autodidactas entonces, al principio. Fueron autodidactas, ¿no? Más o menos. Yo trabajé con profesores, pero que hacían folclore. Claro. Trabajé con Arturo Urbina, que era miembro del Cuncumén. ¿Arturo Urbina, familiar de Silvia Urbina? Sí, sí. Y él era miembro del conjunto Cuncumén. Ya. Y él me enseñó, de partida me enseñó a tocar guitarra, me enseñó después todo lo que era el folclore de la zona central de Chile, folclore de muchas cosas de recopilación, trabajo de recopilación, los distintos ritmos, los distintos instrumentos. Yo tenía en ese tiempo 14 años cuando empecé todo eso. O sea, cuando se hizo este casting por el Quila, yo me presenté ya con eso, Claro. con ese bagaje. Ya. Y después vino la escuela de música, después, que es el mundo académico, que no tiene nada que ver con el folclore. Claro. ¿Y tú, Daniel, tú ya tenías sí, o sea, yo antecedentes musicales? Sí, también, pero como era en ese tiempo amateur, pero muy dedicado, con la guitarra sobre todo. ¿Era autodidacta? Es bien increíble porque Marcelo tenía, en ese tiempo, cuando aún no nos conocíamos, tenía instrucción o recibía formación de Arturo Urbina, y en la escuela donde yo estaba, en la escuela primaria, iba la Silvia Urbina a hacer clases, y yo me metí en el grupo de ella. Pero yo me metí por el lado del baile. Yo bailaba todas las danzas, chilotas, las cuecas y todas las cosas me las bailaba ya de chico. Pero por ahí conocía los ritmos y de ahí me interesó después la guitarra. Y bueno, a pesar de que aprendí un poco solo, pero en el colegio después al que fui a la escuela secundaria estaba Richard Rojas, quien me apadrinó y me ayudó mucho con muchas cosas. Richard Rojas, una gran persona. Sí, sí. Y con el grupo que tenían. Y él, ahí aprendí bastante, pero también mucho de escuchar y mucho de tratar de copiar, mucho de ir a ver cómo tocaban la guitarra y copiarle los acordes. Me acuerdo de haber visto las presentaciones de Río La Peña Los Parras y trataba de mirar cómo tocaba el cuatro, que soñaba con tener un cuatro, pero no existían en Chile. Era ver a la Isabel nomás tocando el cuatro. Sí, había que Eran más que nada esas influencias.
claro, ese ímpetu de querer saber más. Ya, ya. Qué bueno. Entonces, con ese bagaje previo, marcado por la tradición campesina chilena de la zona Claro. central, entraron entonces a los talleres del Quilapayún, que yo no Así sabía fue. que fue impulsado por el doctor Kirber, que yo lo conocí personalmente, era amigo de mi papá, y de hecho hemos estado veraneando en su casa en Quintero. Él nos invitó. Mira, Sí, sí, un recuerdo. es increíble Gran persona. porque él fue el impulsor y el creador de esta idea. Y era un visionario. Ya, Incluso es más, él asistió constantemente a ver cómo se estaba desarrollando el trabajo que estábamos haciendo. Él estaba feliz, ya, porque ya se veían los resultados, estaba muy contento. Y ver gente de 18, 17 años, que ya estábamos encaminados ya, para él fue muy eh, confirmador este hecho de que el proyecto había tenido un buen resultado. La idea la tomaron de un grupo alemán que se llamaba el Club de Octubre, donde prácticamente formaron un elenco de músicos jóvenes que tocaban todo tipo de instrumentos y cantaban diferentes cosas. Tenían mucho de teatro. Entonces, ellos construyeron con este elenco más o menos 2 o 3 grupos. Los dividían en 3 y hacían presentaciones en distintos lugares con el mismo nombre y con el mismo repertorio. Es como decir hoy día uno va a un espectáculo del Cirque du Soleil y uno está haciendo una gira en China, Japón, en Asia, y el otro está haciendo una gira en Sudamérica y el otro en Europa. Pero es el mismo espectáculo, el mismo director, el mismo sentido. Eso lo hace súper interesante. Y también desde el punto de vista como es el fútbol, ¿no? Que el equipo que representa son 11, pero en la reserva, ya en la banca hay otro grupo más, y en los entrenamientos hay un grupo mucho más grande, que son más de 20, 30, ya. que tienen la misma mano del entrenador, es decir, y se van intercalando, de repente juega uno, sacan a otro, en fin. Esa era la idea, era muy, muy interesante, muy dinámico. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta que la tenía reservada para el final, pero ya que me han mencionado varias veces, me han hablado de las raíces folclóricas, con el cuncumén, a través de la música, del baile, Silvia Urbina, y también has nombrado también la, la palabra, la identidad chilena, la identidad de la música chilena. La pregunta, ¿es la nueva canción chilena un movimiento de tipo patriótico, identitario, en el mejor sentido de la palabra? ¿Se puede considerar como tal en reacción quizás a la invasión cultural angloamericana que ya se estaba dando en esos años? ¿Se puede considerar a la nueva canción chilena como un movimiento de tipo patriótico, auténtico? Absolutamente, absolutamente. Es lo más representativo. O sea, primero habría que distinguir teóricamente el encuadramiento de esto, es decir, un país. Yo no necesito contarte esto a ti porque tú vives en Andalucía Sí, y tal vez ahí existe uno de los mejores ejemplos a nivel mundial, que los andaluces tienen su propia cultura musical, que es su identidad. Es decir, el flamenco está vivo en la calle, en los bautizos, en los cumpleaños, en los velorios, en la forma de hablar, el lenguaje, la historia, la narrativa, los instrumentos, todo es de ellos. Entonces, y más encima está vivo, no es una pieza de museo, está vivo. Siguen existiendo cultores que practican el flamenco y se vive en Andalucía y tiene una resonancia mundial. Bueno, dicho esto, eso existe en muchas culturas y países del mundo. Es lo que debería existir, que cada país, cada cultura y cada pueblo tuviera su propia identidad. Ahí aparecen temas muy interesantes como por ejemplo la impostura o la copia o la manipulación, etcétera, el marketing. Es decir, si yo le pregunto a una persona, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida, ¿quién eres tú? Yo me espero que esa persona me hable de él,
y me muestre sus cicatrices de guerra, de vida, sus dolores, su alegría, su historia. Pero resulta que si yo le pregunto a una persona eso y me empieza a hablar de otra persona, Ya, se produce una impostura. ya, Y eso es lo que ocurre con la música en la mayoría de los países del mundo, aquí en Alemania también. Es decir, nadie escucharía jazz en Valparaíso o en Puerto Montt. Una persona que está interesada en el jazz va a ir directamente a la cabeza, al centro, que no es Puerto Montt ni es Antofagasta. Y si alguien quiere escuchar flamenco, va a ir directamente a Andalucía y no va a ir ni a Chipre, ni a Angola, ni a Mongolia. Es decir, y qué bueno que sea así, eso habla de una identidad. Bueno, una vez nosotros conversando con Gustavo Becerra aquí en Alemania, estuvimos en su casa y estaba ahí un musicólogo, un gran musicólogo, y estábamos hablando de la música que cantaba Mercedes Sosa. Y él dijo, Mercedes, porque se hablaba, ella canta el repertorio latinoamericano. Y este musicólogo dijo, no, dijo, ella no hace música latinoamericana, ella hace música chilena. Eso es chileno. Ese fenómeno de mezcolanza que se dio solamente en Chile y sigue vivo en Chile. Es interesante porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los chilenos, al no tener una identidad tan rica, empezamos a, entre comillas digo esto, empezamos a robar. Le robamos el cuatro a los venezolanos, el tiple a los colombianos, las congas a los bongos a los cubanos, le robamos instrumentos y ritmos a los mexicanos, el bombo legüero a los argentinos, en fin, el cajón, la zampoña, la quena, bueno, a pesar de que en Chile se da, y tomamos elementos también de otro tipo, y se hizo este charquicán. Pero este charquicán, y esto es lo interesante que decía este musicólogo, este charquicán empezó a ser interesante, porque no hicieron cosas banales ni cosas simples. Si uno escucha el Gavilán de la Violeta Parra, eso casi ya no es música popular. En fin, y para qué decir los otros cultores, hay mucho material que es riquísimo, dijo. Este fenómeno de mezcolanza, de tener que robar para tener algo propio, y con eso construir un movimiento propio, eso es la verdadera música chilena. La identidad chilena está ahí está la beta. Lo anterior es casi folclore puro, donde uno encuentra muchas cosas que son referencias a España o referencias a otras cosas, pero lo propio es esta mezcolanza que se inició con la nueva canción chilena y que siguió después con el canto nuevo. Lo demás no es prestado, o sea, uno no va a escuchar, cuando escucha rock latino, latinoamericano, en el fondo es una fotocopia de procesos y fenómenos musicales europeos o norteamericanos. Y para eso la gente va a ir al original, va a querer escuchar a los grupos originales, no va a escuchar la foto, no va a querer tener la fotocopia. Uno tiene que hablar de uno, sea como sea. Y lo que es interesante es que la mezcolanza o el tomar influencias de otras culturas está absolutamente permitido, absolutamente, pero la palabra clave es crear. Crear algo con ese robo, con ese choreo, crear algo propio. Es decir, eso ocurre en todas partes del mundo y eso es lo que yo diría, ese es el carácter y el nombre que tiene lo que nosotros y muchos otros músicos chilenos hemos hecho en Chile. Y seguir hasta el día de hoy, seguir en eso, en cultivar y desarrollar nuestra identidad, que tiene nombre, tiene historia. Y qué bueno que haya existido eso. sí, sí. Es curioso. Vas a tener que explicar muchas palabras, parece, para los que escuchen. Los tiempos cambian, eso también, bueno, hemos estado comentando un poquito por encima el otro día con Marcelo, sobre algunos temas que hoy en día a lo mejor pueden tener una connotación mala, no sé cómo decírtelo. Hoy en día los que defienden la identidad son catalogados de derecha o de extrema derecha, y sin embargo en esa época los que llevaban la cosa de la identidad eran más bien los de izquierda, y esos artistas de izquierda se puede decir que tuvieron una actitud conservadora, en el sentido de conservar la identidad, de preservar lo que hizo la Violeta
con sus recopilaciones en el campo chileno, era justamente una actitud conservadora, de preservar algo, el folclore de esa zona campesina que estaba en peligro de extinción, ¿sabes? Ella salvó prácticamente al canto al poeta, a los poetas que estaba prácticamente desapareciendo, quedaban muy pocos. Y ella fue yo pienso, tengo entendido de que fuera una de las principales personas que rescató ese arte. Y es una actitud evidentemente conservadora en el mejor sentido de la palabra. Y también podríamos decir, no sé, me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Y que también tuvimos, la nueva canción chilena fue una actitud reaccionaria en el sentido de reaccionar frente a la invasión cultural angloamericana, que para la derecha representaba el progreso, la apertura hacia el mundo, mirar hacia Estados Unidos, mirar hacia Europa. O sea que en esa época la derecha era mundialista, como se dice hoy en día, y la izquierda era más bien patriótica. ¿Vale? Pero no era chauvinista, porque eso es otra cosa también, porque ese chauvinismo de tipo militar era un amor a Chile, pero sin los chilenos, era solamente los paisajes y algunas estampas tradicionales. El patriotismo de la izquierda fue un patriotismo auténtico, y eso lo demuestran todas las canciones de La Violeta, de Víctor Jara y de todos los demás que hablaban del hombre de la pampa, del minero, del campesino, de la mujer obrera, del pescador, de la mujer mapuche, Angelita Buenhumán, del niñito de las poblaciones, los niños, etcétera. O sea, personajes que no estaban visibilizados. Y eso es el verdadero patriotismo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ese es el verdadero. Completamente, Sí, completamente totalmente de de acuerdo. Yo creo que la palabra clave es la integración, integrar y la integridad. Lo parcial yo diría que se convierte en una cosa superficial y que no sirve. Es decir, por ejemplo, estaba escuchando tus palabras que son, por ejemplo, la palabra conservar. Es una palabra sagradísima. Y la palabra reaccionario no debería estar estigmatizada, porque es como una reacción que te motiva a crear. Un amigo nuestro con quien hemos trabajado muchos años, que es Juan Carlos Gómez, él es músico, pero él hace más bien música europea o música rock, pop, muchos años. En un seminario en Hamburgo, él se hizo un seminario para estudiantes de música y basó su trabajo en tres puntos que son muy antiguos, vienen de la antigua alquimia, que son los tres instintos básicos del ser humano. El instinto de búsqueda, de creación, ¿ya? De relación, de relacionarse con todo lo que uno tiene en el mundo. El instinto de conservación, que te llama a conservar las tradiciones, a querer establecer un lazo con tus raíces, o de tu punto geográfico donde vives, etcétera, con tus costumbres, con tu idioma, con tu familia, con tu gente. Y en el medio está el de adaptación, que él toma un poquito de este lado, de los contestatarios, de los que buscan, de los que están siempre buscando lo nuevo, de la reacción, y toma un poquito de los que son más conservativos, quieren tomar las raíces, y lo llevan al centro. Es muy interesante porque eso está presente en toda la cultura. Es decir, es súper bueno ser un poquito busquilla, ser creador, o más que un poquito, pero a la vez ser conservador, porque sabemos todos que un pueblo que no tiene raíces, o que no mira su historia, ¿ya? Tiene una deuda pendiente consigo mismo. Es como ser miserables con uno mismo. Uno tiene que mostrarse, tiene que mostrar lo que es, ya sea bueno o malo, y eso te lleva a conservar. Se habla incluso hoy día de conservar el medio ambiente, conservar especies que están en extinción.
una gran lucha, conservar. Es muy interesante conservar. Sí, Te salva la identidad. sí, sí. Y Uno conserva. sin embargo, esa actitud conservadora, en el mejor sentido del término, no fue incompatible con la creatividad. O sea, de hecho, Así es. Violeta Parra tiene su primera etapa de recuperación del patrimonio musical campesino chileno, de investigación, de estudio, y a partir de ahí creó un arte nuevo, completamente novedoso, pero en base a esa tradición. O sea, tradición y modernidad. Podríamos decir que la nueva canción chilena es eso, ¿no? Tradición y modernidad. ¿Qué opinan al respecto? En la violeta se da y en muchos cultores se da. Por ejemplo, mira, el ritmo del rim es un ritmo chilote, originalmente de Chiloé, que está ligado a una danza, a la danza del rim. La violeta tomó el rim y lo interpretó con un instrumento que no solamente no es chilote, sino que ni siquiera es de la zona central, que es con el charango. Es cierto. Y encima su relato lo escribió ella, narrando una vivencia personal de ella. Y aparece el Run Run se fue para el norte, Bueno, del cual el ring del angelito, que habla el ring del angelito, lo mismo. Que no es de Chiloé, sino de la zona central, el velorio del angelito. Exacto. Pero el ritmo que usó también es el ritmo. Entonces, ahí uno ve que ella mezcló. Por eso se dice que la creatividad te permite mezclar cosas y tener influencias también, pero no quedarte en la fotocopia pura, sino que uno siempre toma prestado de todas partes, y porque uno está expuesto a las influencias, pero uno tiene que ser creativo, uno tiene que aportar la raíz, lo actual, y a la vez lo que va a ser, digamos, lo que uno pueda crear, inventar su propia... Tiene las tres cosas. Claro. Y eso es lo que... Sí, sí. Y entonces, por otra parte, ese patriotismo del cual hemos hablado no era incompatible con una mirada hacia los demás pueblos del mundo y en particular hacia los países hermanos. De hecho, se hablaba de la patria chica y de la patria grande, que es América Latina. Es así, ¿no? Claro. Bueno, pero eso lo hicieron muchos cultores. Por ejemplo, miremos la cantata Santa María de Iquique. Sí. Si uno mira eso musicalmente, ahí hay ritmos de todo tipo, hay elementos de toda nuestra identidad, y son pruebas exactas, o el canto para una semilla. Después, el Quila hizo una obra con Cirilo Vila, que se llamaba La Guerra del Carbón. La misma Fragua con Sergio Ortega, lo mismo. Sí. Son obras grandes, pero los músicos, los compositores, los cantautores hicieron también lo mismo. Fíjate que los Blobs, con el trabajo que hicieron con Víctor Jara, están incursionando ya de frentón en ese tipo de música, con esos instrumentos, que fue riquísimo. Y el primero que se enfrentó a un problema fue el Víctor, porque un día creo que los echaron de la sesión de grabación, porque era una música, la llamaban la gente del sello discográfico, y la gente que estaba ahí en producción los llamaban como un grupo enajenante, algo así, porque no estaban dentro de la contingencia política. Sí, sí, sí. Mira, hablemos de ese tema. Uno hoy en día la gente no lo sabe, se olvida de eso, pero el sentimiento antiimperialista de la izquierda chilena fue tan grande que había rechazo hacia todos sus símbolos. Tengo entendido desde que se prohibía beber Coca-Cola o andar con pantalones blue jeans y escuchar rock. De hecho, Ángel Parra tiene dos canciones donde fustiga el rock, o fustiga todos esos símbolos norteamericanos. Y entonces, a pesar de eso, de ese rechazo que era legítimo totalmente, porque también se trataba de protegernos, porque frente a esa invasión nuestra cultura, nuestra identidad estaba en peligro. Pero sin embargo, hubo encuentros con grupos de rock como los Blobs que tú acabas de nombrar. Entonces, al final no había principios, pero no eran fanáticos, digamos, no era gente intransigente. Entonces hubo encuentros con el rock.
que inicialmente era considerada como música enajenante, como tú lo dices, Claro, música imperialista, ¿cierto? claro. O sea, el contexto era ese, el contexto era el de la Guerra Fría y durante todo el siglo pasado yo creo que fue marcado todo esto de la imposición después de 8 décadas del consumismo, entonces era una guerra contra eso. Sí, Y eso que decías tú, decía Marcelo, de la nueva canción chilena, que es interesantísimo, en realidad es un proceso larguísimo, súper largo, que lo logramos vivir esa parte tan fantástica en los años 60 y principios de los 70, pero fue con fin de un proceso de una creación. O sea, lo que hizo La Violeta, de recopilar el canto campesino, no tenía, yo creo, una idea ya de hacer algo nuevo. Ella recopilaba y por su manera de ver el campo y de sentirlo, ella tomaba esas canciones. Incluso recuerdo una anécdota cuando conoce a la Margot Loyola y la Margot Loyola la felicita, le pregunta de dónde usted sacó estas canciones campesinas, y fue la primera pelea que tuvieron. Y la Violeta la increpa y le dice, ¿de dónde sacó usted que estas son canciones campesinas? Son mis canciones, le dice. mira, no lo sabía. Entonces se pelearon y la Margot Loyola después se disculpa y le dice, pero en el fondo es un elogio decirle que es como una canción campesina. No quise ser ningún insulto. Pero eso mostraba que las primeras cosas que hacía la Violeta eran muy cercanas al folclore. O sea, ella no tenía pensado en hacer el gavilán y estas cosas, sino que surgió ya, yo creo, de cómo ella escribía. Ella ya escribía las mismas décimas, pero escribía los temas de otra manera, los veía de otra manera. Influenciado por la época, por lo que haya sido, fue surgiendo. O sea, eso es lo interesante. Y una cosa que te iba a decir también era la influencia de la cultura en general, el teatro, por ejemplo, en Chile. Yo creo que influyó mucho en los temas que se podían contar en las canciones, cómo era el ser humano, cómo eran los campesinos, de otra manera, cómo se veían en las tarjetas postales. Y yo creo que eso también marcó la necesidad de identificarnos de una manera real, con el Chile real, y oponiéndose un poco a todas estas etiquetas que nos querían imponer del consumo, que eso es otro tema, porque había en la época música buenísima también, pero uno la veía en el campo de la confrontación por esto de la imposición cultural, de otra manera. Pero eso es otro tema. Sí, sí. Bueno, y entonces, volviendo ya a la época de la dictadura, entonces, después del barroco andino, ustedes fueron el primer grupo entonces que surgió. Yo Eh, diría que sí, yo sí, diría que sí. después estaba No el había, grupo Aquelarre, ¿no? Pero surgió después, creo, ¿no? no, Aquelarre surgió después. Y es interesante porque Aquelarre también jugó un rol eh, muy similar al nuestro. Y en ese momento fueron muy importantes, un grupo destacado, eh, pero, pero ellos deben haber aparecido por ahí por el 6, 76, por ahí. 76. Nosotros nos encontramos que tomamos un poco esta idea nos gustó mucho lo que pasaba con Barroco Andino y dijimos, bueno, hagamos nuestra música, hicimos música instrumental, que fue ya como el siguiente paso, o sea, ya no interpretar a Bach, ni a Händel, ni a Scarlatti, sino que hacer nuestras cosas, pero con los mismos instrumentos. Tratar de no cantar, porque en el momento en que empezábamos a cantar ya venía la censura, venían las miradas de todos lados. Sí, sí. El canto lo fuimos introduciendo lentamente. Entonces empezamos a componer temas instrumentales. Pero los temas instrumentales tenían todas esas características. Y las primeras presentaciones que hicimos fueron casi en iglesias y en locales universitarios. Ahí aparece un fenómeno muy especial, que yo no sabría cómo definirlo, que es el rol que jugó la iglesia. Eso, de eso Es quería decir, exactamente, porque se suele hablar muy poco de eso, y sin embargo yo creo que habría que decirlo, ¿no? La Iglesia Católica chilena jugó un papel, bueno, Osvaldo Torres dice que jugó un papel protagónico, valiente, sí, de defensa, bueno, primero que nada de defensa de los perseguidos,
fue el primer organismo, bueno, creando la Vicaría de la Solidaridad, fue el primer organismo de defensa de los derechos humanos, pero también de apoyo a los artistas, al arte popular. Yo recuerdo haber tocado en muchas parroquias, en las peñas, que yo creo que las primeras peñas que se hicieron después del golpe de Estado fueron en las parroquias, ¿no? ¿No fue así? Así fue. Así. Y de hecho también actividades más, yo diría, más solemnes. Nosotros participamos en innumerables actuaciones en poblaciones donde lo único que existía que pudiera llamarse un salón o algo más que una sala de clase fueron las iglesias. Ya. Y lo bonito fue que la Iglesia Católica puso a disposición de los artistas en ese momento las iglesias. Por ejemplo, hicimos presentaciones en la población Dávila, en la población Clara Estrella, en la Santa Adriana, La Legua. en La Legua, en Pudahuel. Yo me recuerdo incluso una vez que nos cortaron la luz, con el público adentro, para sabotear la presentación. También en el Colegio Santa Rita, que está en Avenida Larraín, cerca del toque de queda, cerraron la puerta y subieron los policías y los carabineros arriba del escenario, armados y todo, apuntándonos a nosotros y abajo apuntando al público. Estaba lleno eso. Todos presos, todos detenidos. Es decir, suena casi surrealista contar una cosa así al día de hoy, que por un concierto musical, público y artistas van presos a media hora del toque de queda. Cuéntame, ¿dónde fue eso? En el Colegio Santa Rita, que está ubicado en la Avenida Larraín, Sí. casi a 2 cuadras de la Plaza de Gaña. Ya. Nunca me voy a olvidar de eso. Era un colegio de monjas, de religiosas. Mira, También hicimos muchas presentaciones en la iglesia de Santiago. ¿Y algunas para llevarlos presos? ¿Qué argumentaron? No necesitaban no se argumentos. podía preguntar. No necesitaban No se podía. Las preguntas, las quejas, ahí habían padres que los increparon a los policías. Los increpaban. ¿Por qué hacen esto? ¿No ven que hay niños? ¿No ven que somos apoderados de este colegio? ¿Por qué hacen esto? Nada, no había respuesta. Y se llevaron a todas las familias, y los niños también se los llevaron. Todos. Claro que fue yo diría que fue una especie de bravuconada, de manera de presionar, porque después a todos los dejaron libres, a todo el mundo, a nosotros también. Pero al día siguiente, después del toque de queda. No. Ellos quisieron prácticamente que inmediatamente, unos minutos antes del toque de queda, la gente se viera prácticamente en apuros y presionada, pero igual revisaron todo, revisaron a toda la gente, a nosotros, cerraron el local, en fin. Era castigo, eso era una manera de castigar. ¿Pero dónde se los llevaron? ¿A la comisaría? A la comisaría, y de la comisaría inmediatamente dejaron registros de personas, de todo, y después inmediatamente libre, pero ya estábamos encima del toque de queda. Claro, corriendo para la casa para que no los corriendo todos arriba de lo que fuera. Momentos difíciles. Así fue. Claro. Era una manera de un doble castigo. Primero los registramos y después los dejamos para poder tomar los detenidos por infracción al toque de queda. Claro, Y ahí está lo de tu pregunta, o sea, es un amedrentamiento a la música, a este tipo de música, a este tipo de encuentros, y a la iglesia, que es la que apoyaba, digamos, este tipo de expresión. Sí, qué terrible. La gente no se lo imagina hoy en día. Se parece tan irreal, tan absurdo, y sin embargo existe. Sí. Y en esas condiciones seguían haciendo arte, ustedes seguían tocando a pesar de todo. Nosotros tocábamos todas las semanas. Todas las semanas. Nosotros lo que apoyábamos eran comedores infantiles, muchos, no solamente, pero muchos hechos por la iglesia. Ya. Íbamos a tocar para juntar dinero para los comedores infantiles, apoyar actividades que ellos hacían. Y empezamos a tocar también en las universidades. Ya. Y eso fue también pero era de todas las semanas, y a veces varios días en la semana. O sea, todo el fin de semana pasábamos tocando. Entonces, ya que hablamos del papel de la iglesia, tenemos que hablar de la cantata de los derechos humanos. Claro. Háblenme de esa obra, por favor.
esa iniciativa iba a coronar un poco todas las actividades que venía ya desarrollando la Vicaría de la Solidaridad, principalmente, y la Iglesia en general, a nivel poblacional, en todas partes. Entonces, ellos quisieron conmemorar un acto solemne con el encuentro que había en Chile. Hubo un encuentro de varios países que era el Simposium de los Derechos Humanos. Ya. Vinieron delegados de diferentes países. Ahí se produjo una especie de tira y afloja entre la Iglesia y Pinochet, porque Pinochet, en el momento en que se enteró de este evento, que iba a ser de gran resonancia internacional, puso a disposición de la Iglesia inmediatamente el edificio de gobierno, es decir, donde estaba el Diego Portales. Ya. Edificio de la UNTA, edificio Gabriela Mistral, edificio Diego Portales. Y ellos estaban seguros que iban a aceptarlo, pero de todas maneras, y así ellos lo iban a controlar y ellos iban a ser los anfitriones. Ya. Y el cardenal les dijo que no. Les dijo que eso se iba a celebrar en la Catedral de Santiago. Y ahí vino una especie de dime y direte entre la Iglesia y la dictadura. O sea que eso fue impulsado por el mismísimo cardenal Raúl Silva Enríquez. Exacto, exactamente. Él hizo la presentación, incluso. En la grabación se oye su voz al principio. Claro. Sí. Increíble, increíble. Y entonces esa obra cuéntenme, ¿quién es el autor, quién es el compositor de esa obra? A ver, esa parte tiene una historia muy, muy peculiar. El texto lo escribió Esteban Gumucio, religioso, que simbolizaba justamente lo que la Iglesia quería hacer con la obra. Así que eso era un hecho consumado, ese era el texto que había. El interés que ellos tenían era que lo presentara el grupo más representativo que tuviera relación con toda esta actividad que estaba ocurriendo en Chile. Entonces la misma Iglesia pidió que fuéramos nosotros. El mismo también religioso, el padre Esteban Gumucio, también pidió que fuéramos nosotros. Le presentaron el texto a Luis Asdis para que él compusiera la música. Luis Asdis no pudo trabajar en ese proyecto porque él estaba involucrado en otras cosas en ese momento, pero a él le preguntaron también su opinión y él dijo, esto lo debería hacer el Grupo Ortiga, sin duda. Y por él nosotros nos enteramos. Él nos contó, incluso nos mostró el texto y nos dijo, esa es una obra que se quiere hacer en la catedral. Esteban Gumucio hizo el texto, los van a llamar a ustedes para que ustedes la presenten, en fin. Entonces, como no pudo Luis Asdis, recurrieron a Cirilo Vila. Cirilo Vila tampoco podía, y él delegó en un alumno de él, Alejandro Guarelo, la composición. Pero Alejandro Guarelo no tenía ningún conocimiento de música chilena, de ritmos, nada de eso. Para él era absolutamente desconocido. Entonces, él pidió la ayuda al grupo para que nosotros pudiéramos mostrarle y enseñarle algunas posibilidades de ritmo. Y resulta que esta muestra o este trabajo conjunto terminó con las canciones más importantes de la obra, que las compuso uno de nosotros, que es Juan Carlos García, que murió. Juan Carlos con Mauricio compusieron prácticamente la totalidad de las canciones. Cuando llegó Alejandro Guarelo, él quedó fascinado con las canciones y las tomó todas. Y él compuso prácticamente una introducción, la orquestación y los arreglos para coro y orquesta, pero la composición de las canciones las hizo Juan Carlos García. Curiosamente, al pasar de los años, la obra apareció inscrita por Alejandro Guarelo completamente, hasta el día de hoy. Ya, o sea, pero en realidad es una obra conjunta entre ustedes y él, pero más sí, bien ustedes. Con él, más del Ortiga. le ha puesto, digamos, Sí. ¿Cómo se podría decir? El barniz, ¿no? Sí. El arreglo de toda la parte coral e instrumental de la orquesta, claro, lo hizo él. la orquesta. ¿Qué orquesta era? Claro.
era la de el Coro Valdoranqui, era una orquesta La pequeña que dirigía formaba. Fernando Rosas. Sí, bueno, el director, ¿cómo se llamaba? Había un chelista. Yo creo que era la orquesta, parte de la Orquesta Filarmónica. Pudo haber sido, pero era una orquesta pequeña, pero muy buena. Dirigido Lo por... que o sea, lo que nosotros hicimos, lo que hizo Juan Carlos con Mauricio, fue darle justamente lo latinoamericano, que era lo que nosotros incluso Sí, sí. estábamos incursionando en algunos ritmos en ese momento, como el ritmo del el merengue venezolano en 5/8, Sí, 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 sí. y qué es lo que caracterizó la canción de la esperanza. Una cosa, Iba a hablar. claro, que Alejandro Gualero no conocía y fue incorporado a eso, y una cosa que le iba a corregir a Marcelo, que la introducción la hizo Juan Carlos, la hizo Juan Carlos. Y esa introducción, que es como son los acordes iniciales y esa melodía con la quena inicial, Alejandro la tomó y la desarrolló dentro de la obra, ¿ya? Pero eso es una creación también del grupo, que son las cosas como más características de la creación que estaban haciendo en ese momento Juan Carlos y Marcelo, teniendo la dirección musical del grupo. Ya, ya. Qué increíble, oye, qué bueno. La obra es sublime, desde luego. Yo cada vez que la escucho y me emociona, y sobre todo pensando en las circunstancias de la época y cómo, y qué nivel, y esa canción que tú me comentas, la canción de la La esperanza, esperanza. con ese ritmo tan complejo para los chilenos, porque no existe el ritmo de Sí, 8. Sí. Y después, sí, después cambia 6/8 en el no, la claro. esperanza. Tiene de todo, tiene 5, 7 y 6. Sí, 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 sí. Y es muy linda, porque además es el credo, ¿no? Porque creo, entonces es Claro, Sí. un doble lenguaje, así como, claro. como hizo Víctor Jara con la plegaria al Labrador, que es en realidad una paráfrasis sobre el Padre Nuestro, con Exacto. Justamente. unas letras así de contenido más social. Pues ahí es el credo también de la misma manera, Exacto. creo dentro del misal tradicional de la Iglesia Católica. No, es muy hermoso y muy, muy potente, muy fuerte. Y esa canción es parte también del repertorio de ustedes, o sea, han vuelto a cantar Sí. muchas veces esa canción sola, ¿no? Sí, Sí. justamente. Sí. Como el Vamos Mujer para los Quilapayún, que es parte de la cantata Santa María de Iquique, pero esa canción en particular la han vuelto a cantar muchas veces y la siguen Sí. cantando. Y para ustedes, Incluso en nuestro repertorio, como era tan cortita, parte de la obra, nosotros le hicimos una estrofa más, que ya, pasa muy bien con el texto del padre Gumucio. Y quedó muy bien, porque conserva un poco ese espíritu del no me robarán la esperanza, ya, ya, ya. contra la violencia, por la paz. Sí, sí. Ese día la catedral estaba repleta y fue impresionante la atmósfera que había ahí, y no solamente adentro, sino que también afuera. Entonces, el impacto que tuvo, el relato lo hizo Roberto Roberto Parada, Parada, sí. Sí, sí, cierto, cierto. que, El gran, que lo hizo gran actor. extraordinario, Sí, sí, la extraordinario. que tenía Sí. Roberto Parada era increíble, cierto, se me había olvidado eso. Y entonces, ¿qué año fue eso? ¿Se acuerdan del día? 78, 78. ¿Se En acuerdan? noviembre del 78. Noviembre del 78. Sí, sí. Increíble, increíble. O sea, fue un reto, una, un desafío, así, una Sí, taponada al régimen, ¿no? Es una cosa muy... Y, y significó también muchas presiones, ¿ah? Muchas presiones a la iglesia, muchas presiones a las personas que participamos en la cantata, y no era menor cosa, porque realmente se vivían momentos muy tensos. Incluso ese día, lo que cuenta Marcelo, cuando la interpretamos en la catedral, sentíamos nosotros, entre tanto, cómo la gente de afuera golpeaba las puertas porque los estaban apaleando afuera, toda la gente, porque se pusieron parlantes para afuera, en la plaza de armas, para que la gente lo escuchara. Y llegaron a reprimirlos con gases lacrimógenos, a pegarle a la gente, y la gente golpeaba para que le abrieran las puertas. O sea, era un drama adentro y afuera. Es terrible. O sea, los carabineros atacando a la gente que estaba A la escuchando. gente, Ah, claro. increíble, increíble.
Es inimaginable eso, la gente de hoy no se puede imaginar esa situación. Y aún así seguían cantando y seguían creando y seguían haciendo mil cosas contra viento y marea, increíble. Ahí, Y esa obra ahí se ha se coronó. posteriormente, la han vuelto a interpretar después. Sí, sí, O la sea, volvimos a hacer más de una vez en Santiago. Hicimos una presentación justamente en el edificio del Congreso antiguo, que fue muy bonita porque la hicimos con la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿no? Y esto fue el año 2002 por ahí. Ah, ya. No fue antes, fue un poco antes. Y fue con esta vez, bueno, ya no estaba Roberto Parada, fue con José Secal, que hizo el relato, que tiene una voz muy parecida también, una gran persona. Falleció. Claro, que lamentablemente falleció hace algún tiempo atrás. Pero durante la dictadura volvieron a interpretarla. ¿O fue solamente No, un día? estaba programado volver a presentarla, pero todos los intentos de volver a presentarla durante la dictadura, todos fueron obstaculizados. O sea que esa grabación es única, la única Es única. grabación de la dictadura. Todas las presentaciones posteriores se hicieron cuando volvió la democracia. Exactamente. ¿Ya? Y De ustedes hecho, en Europa, o sea que han ido a Chile para eso. sí, Ya. me acuerdo en ese tiempo teníamos 2 conciertos muy importantes que estaban, ya incluso no quedaban entradas, porque en ese tiempo vendieron las entradas, eran en el Teatro Gran Palace. Y nos propusieron hacer otra presentación más, aumentar, digamos. Y también se vendió completamente. Y de pronto llegaron ahí al teatro y prohibieron todo. Dijeron, esto no se hace. Nos ayudó la Vicaría de la Solidaridad. Ellos nos pusieron un abogado. El abogado nos pidió que fuéramos directamente a la cabeza, respetuosamente, a hablar con el oficial que estaba acá en la Intendencia de Santiago. Y preguntar por qué razón nos prohibían los conciertos. Nosotros no teníamos ningún tipo de acusación, de nada. Y ahí ocurrió algo muy, muy curioso y muy revelador de esta atmósfera, porque este oficial que nos recibió nos dijo, no hay razones legales. Si ustedes quieren pedirme algo escrito, algo, yo no se lo voy a dar, porque no es así. Nosotros tenemos una autoridad militar que nos ha dado la instrucción de prohibir estos conciertos. Punto. Entonces la conversación fue escalando y llegó un momento en que él nos dijo, ¿por qué no se van? Abandonen el país por unos 2 meses, 4 meses, por un año. Váyanse. Es el mejor consejo que les puedo dar, porque nosotros tenemos órdenes de prohibirlo como sea. Entonces ahí él nos dijo, cuando preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque donde ustedes van, sea lo que sea, un concierto, una presentación, se llena de gente, que la mayoría son estudiantes y gente que está en este movimiento de protestar contra las autoridades militares. Se produce automáticamente. Ya no es una cosa que dependa de lo que ustedes vayan a cantar o vayan a... Es automático. Entonces, esa es la razón por la cual a nosotros nos han dado la orden. Nosotros dijimos, bueno, nos vamos a seguir presentando. De repente, él se levantó y dijo, si yo tengo que hacer algo en contra de ustedes, mis hijas nunca me lo van a perdonar. Porque yo tengo 2 hijas que estudian en el pedagógico. Y ustedes fueron al pedagógico muchas veces. Y en una de esas veces les autografiaron un disco de ustedes a mis 2 hijas. Y ellas escuchan la música de ustedes en la casa. Si yo tengo que hacer algo contra ustedes, nunca me lo van a perdonar. Así es que yo les pido a ustedes, se los pido, váyanse por un tiempo. Después vuelvan. Ahí nos dimos cuenta que nos estaba ayudando, que nos estaba tratando de proteger. Increíble. Y así como decidieron irse.
fue por eso. No, decidimos solamente salir, fuimos por unos meses, vinimos por unos meses a Europa, dijimos vamos 2 meses, 4 meses y volvemos. Y de hecho lo hicimos así. Pero ahí ocurrió algo peor, que fue, nosotros jamás nos hubiéramos imaginado una cosa así. Fue que, me acuerdo, yo hicimos una gira en 12 países, más incluido Canadá, Estados Unidos. Pero antes de volar a Canadá, estábamos aquí en Europa, habíamos hecho una gira en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, pasamos a Alemania, de Alemania nos fuimos a Holanda, y en Holanda había cambio de horario, el cambio de verano, de invierno-verano. Entonces la gente que nos iba a esperar en el aeropuerto llegó 1 hora atrasada. Pero puntualmente llegó nuestro vuelo, llegamos nosotros al aeropuerto y estaba lleno de estos agentes de seguridad de la dictadura. Llegaban, nos estaban rodeando, eran varios. ¿En Holanda? En Holanda, en Ámsterdam, en el aeropuerto. Y agentes chilenos de la dictadura chilena. Agentes de la dictadura. En Holanda. Sí. Ellos estaban mejor informados que la gente que nos tenía que ir a esperar. Ellos llegaron puntuales a esperarnos para impedir que nosotros nos presentáramos. En Holanda. Obviamente, en Holanda. Obviamente eso es absolutamente ilegal. Entonces... Una intromisión extranjera. Intromisión en asuntos internos, claro, violando todo tipo de normas internacionales. Entonces, en ese momento, 2 de nuestros grupos se enfrentaron a un grupo de ellos, porque estaban repartidos en diferentes lugares del aeropuerto. Y claro, se enfrentaron porque se dieron cuenta ellos inmediatamente nos agredieron. Es decir, empezaron inmediatamente, váyanse de aquí, porque aquí nosotros nos vamos a encargar de, con otras palabras, por supuesto, con garabatos, con ofensas, en fin. Y ahí ya se produjo este enfrentamiento, y cuando quisimos, bueno, primero nos juntamos nosotros para tratar de proteger los instrumentos y a nosotros mismos. Ellos estaban armados incluso. ¿Armados? Estaban amenazándonos con pistolas. En ese momento yo escribí un papel que necesitaba inmediatamente la ayuda de la policía, porque cuando quisimos acercarnos al mesón de informaciones, ellos nos bloquearon, no nos dejaban acercar para pedir ayuda. Entonces ahí yo lo escribí en un papel que necesitábamos ayuda urgente a la policía, se lo alcancé a tirar a una de las niñas que estaba en el mesón. Inmediatamente llamaron a la policía, y cuando llegó la policía se arrancaron todos. Ahí nos dimos cuenta cuántos eran, porque apareció un grupo de automóviles, que eran como 4 automóviles, y los llenaron todos. Todos se subieron, nos amenazaban incluso desde los automóviles, nos seguían amenazando. ¿Cuántos eran exactamente? Deben haber sido unos 15, 16. Mucho. Por lo menos. Y en Chile los vamos a esperar. Eso fue lo que nos dijeron. Claro, obviamente, para nosotros era de nuevo meternos en las patas de los caballos por cantar y hacer música en esos tiempos. Esa era la realidad que había. Nosotros nos fuimos, bueno, la policía nos escoltó durante toda la gira que hicimos en Holanda. Estuvimos en Rotterdam, en Ámsterdam, en La Haya, y de ahí nos fuimos a Suiza, en fin, fuimos a otros países, nos fuimos a Canadá después, y nos ayudaron de Amnistía Internacional en las Naciones Unidas, dimos conocimiento de esto, y en Estados Unidos funcionarios de las Naciones Unidas nos dijeron: nosotros les vamos a dar protección a ustedes para que puedan ingresar nuevamente a Chile. Entonces nos acompañó un encargado de las Naciones Unidas en el vuelo de regreso a Chile. Con él pudimos entrar. ¿Cómo? Eso fue el 80. Eso fue exactamente en marzo del 80. Y él nos acompañó en el vuelo y nos dejó en Santiago mismo, nos acompañó hasta que llegamos a nuestras casas.
igual quedamos expuestos, igual quedamos, eso no, pero ya era parte de la historia, eso ya lo habíamos vivido antes, habíamos tenido todo tipo de amenazas, de todo. Entonces, por eso yo decía al comienzo aquí, este era casi un apostolado, donde uno está arriesgándolo todo por hacer música. Se me vino siempre a la memoria las palabras de Luis Merino, de esta nueva corriente que es muy interesante, nos decía, de la música relacionada con el acontecer social de un pueblo, de un país. Era eso, justamente. Absolutamente eso. Y nosotros no éramos el único caso. Lo teníamos clarito. Si ya todos los artistas que habían pasado por eso, los que no vivieron el exilio, vivieron la represión internamente también. Ya a esas alturas habían grupos nuevos que habían aparecido y este movimiento cobraba mucha más fuerza. Ya no era una cosa de controlar a 3, 4 grupos y 2 o 3 peñas o cosas así, ya se había multiplicado. Pero bueno, esa es la historia real, ¿no? Y aún así continuaron, siguieron en Sí, activo, a pesar Sí, claro. de todo. Y bueno, yo me acuerdo que ustedes sufrieron un golpe muy duro con la muerte de Gonzalo Zambra. sí. Dos integrantes perdimos. Gonzalo tenía 20 años, era el menor del grupo, y anteriormente había muerto Juan Carlos García con 28 años, tenía 28 años. Juan Carlos, que fue de los fundadores junto con Marcelo del grupo. ¿En qué circunstancia? Un accidente, ¿no? Tengo entendido. Con Gonzalo tuvimos un accidente aquí en Berlín. Nos habían invitado en Berlín a una serie de presentaciones y claro, todavía la Alemania estaba dividida. Y nosotros salimos de la Alemania occidental, de esta Alemania viajamos toda la noche, llegamos a la frontera como a las 4 de la mañana y la policía de esta Alemania nos controló más o menos el control de rutina, que debe haber durado unos 20 minutos, no más. Pero cuando entramos a la otra Alemania habían soldados y ahí nos controlaron, tuvimos que esperar, yo diría, cerca de 2 horas. En la carretera ahí al frío, estábamos cansadísimos, con sueño, y en invierno, es decir, la carretera estaba congeladísima. Y llegando a Berlín tuvimos el bus donde íbamos prácticamente patinó en el hielo, y ahí nos volcamos. Ahí tuvimos ese accidente. Iban en un autobús. Sí, claro. Ustedes, ¿no? O sea, manejaban ustedes, ¿no? Sí, claro. No, pucha. Con Juan Carlos fue diferente. Juan Carlos fue anterior, incluso eso marcó mucho nuestra primera gira, esa que te cuenta Marcelo, cuando tuvimos este asunto en Holanda, porque él presentó algunos síntomas de una enfermedad que no sabíamos bien lo que tenía. Entonces se fue diagnosticado por un neurólogo, parecía una epilepsia, y era tanto el entusiasmo que él decidió que quería ir a la gira. Y cuando el estrés, porque hacer una gira de ese tipo, viajar todos los días o viajar prácticamente cada 3 días, pero estar tocando todos los días, es un estrés físico muy grande. Entonces lo afectó, y aquí en Alemania fuimos ante un neurólogo chileno que nos recomendaron, y él vio que tenía un tumor, una cisterna, decía, en el cerebro, por lo cual tenía que ser tratado. Así es que, bueno, terminamos la gira. Juan Carlos no pudo terminar la gira, se quedó en Italia, y después nos juntamos en Estados Unidos para volver a Chile juntos, todos juntos. Y eso fue una cosa que se fue agravando con el tiempo y que no tuvo solución, y fue el motivo por el cual falleció. Fue muy, muy triste porque era junto con, o sea, eran muy juntas en eso con Marcelo, en la cosa de la creación, y fue muy fundamental en todo ese periodo de grandes sacrificios, pero de grandes alegrías también, de ver que uno podía proponer algo
que era creativo, que era diferente, que era fresco, era lleno por lo menos de buscar ideas nuevas, realmente nuevas en estas nuevas mezclas. Y él fue un personaje súper importante en eso. Ya. ¿En qué año, recuérdame el año de fallecimiento de ambos? Gonzalo El 84. fue el 84 y Juan Carlos fue el 81. 81. Ya. Fue anterior. ¿Y ustedes se fueron ya definitivamente a Europa en qué año? El 83 tuvimos otra invitación más a hacer otra gira y después de unos meses decidimos quedarnos, es decir, claro que ya éramos menos, habíamos perdido 2 integrantes, Ya. 2 de nosotros, de los restantes, decidieron volverse a Chile y con Daniel y otro más decidimos quedarnos 3 aquí. Así es que entre los 3 empezamos a trabajar. O sea, continuamos adaptando el grupo. Después volvió a integrarse Mauricio, que estaba en Chile. Volvimos a trabajar con él hasta el día de hoy. O sea, del grupo original quedamos los 3. Ya. El grupo original, 3 estamos activos haciendo música y 2 fallecieron. Ya. Y 2 más que estuvieron entre medio. Ya. Y bueno, y entonces tienen integrantes nuevos, ¿no? Me imagino. Sí. Ya. Hemos tocado también, así, entre los 3 nos hemos presentado también. Sí. Con apoyo de músicos, ya con una base de apoyo, así con percusionistas, con bajistas. Ya. Pero en realidad nunca hemos dejado de hacer música. Ya. Nunca uno ya es un oficio de vida. Sí. Qué bueno, qué interesante, qué fuerte. Impresiones tan, bueno, hoy en día nos parece todo eso tan increíble, ¿no? Era una verdadera mística, ¿no? Eso del canto nuevo y de la nueva canción chilena, pero más el canto nuevo, porque era muy arriesgado. Había que estar Sí. loco para dedicarse a eso. Y además la remuneración económica era mínima o prácticamente. No había. Nada. No había. No existía. Yo me recuerdo que el año 75, ese año, no tuvimos pausa. Era una cantidad tan grande de presentaciones que en la casa donde ensayábamos, prácticamente todos los días, se empezó a crear una recepción para ir anotando qué gente nos llamaba, qué gente quería, y teníamos una lista interminable. Llegó un momento, por ahí por noviembre del año 75, que con Juan Carlos conversando, él me dijo a mí, ¿qué hacemos? No podemos hacer esto, es mucho, ¿no? Tenemos invitaciones por día, tenemos más de una invitación, 2 o 3 por día. No vamos a... Así que tuvimos que nosotros parar. Me acuerdo que la gente de Pudahuel, de las poblaciones de San Gregorio, nos invitaban reiteradamente. Y nosotros nunca podíamos decirle que no, porque ellos con estas actividades a la vez juntaban algún dinerito que les servía a ellos para diferentes cosas. Y además para organizar nuevos eventos. Es decir, era una cosa que no paraba. También nos presentábamos en salas como por ejemplo el Teatro Cariola. Nosotros nos convertimos en un grupo que se presentaba todos los fines de semana en el Teatro Cariola. Hasta incluso al mediodía hacíamos conciertos en el Cariola, organizados por el sello Alerce y por el grupo de Canto Nuevo, Nuestro Canto en la radio. Sí. Eso vamos a hablar, si les parece, porque creo que estamos llegando ya al final de esta primera parte. Si les parece, podríamos volver a juntarnos otro día. Mejor, sí, claro. Sí. Hay muchísimas cosas que hablar de eso, que hablemos de ese movimiento del Canto Nuevo y del sello Alerce, de Nuestro Canto, la gran noche en el Caupolicán. El folclore, claro. Claro, y hablar más en detalle de todo lo que se hizo en esa época tan trágica, pero tan apasionante también, porque había una verdadera energía mística, ¿no? ¿Cierto? Es increíble esa como contradicción,
porque la verdad nosotros tuvimos, dentro de todo lo que vivimos difícil, había momentos muy bellos realmente, de encuentro con otra gente, de sentir lo que sentía el público cuando reaccionaba a pequeñas cosas, es una cosa única. única. Él recordar la letra de La Violeta que decía, mientras más injusticia, más fuerza tiene mi alma para cantar. Algo así. Claro, Así es. Así, increíble. así era. Increíble, increíble. Una última pregunta ya bueno, se sabe que se dice que la nueva canción chilena fue un movimiento de tipo político y se sabe que muchos estaban, la mayoría estaban afiliados al Partido Comunista, algunos al MIR. Bueno, los Quilapayún empezaron en el MIR y de ahí se pasaron al Partido Comunista. ¿Ustedes estuvieron afiliados en algún partido o eran simplemente simpatizantes? Solamente simpatizantes. Nunca estuvimos, como grupo, nunca estuvimos con una adherencia de militancia a algún partido político. No. No. Lo que sí teníamos, yo puedo dar testimonio de eso, que la gente del Partido Comunista estaba absolutamente interesada en que nosotros trabajáramos con ellos. Ya. Claro, pero también lo estuvo la gente de la Iglesia Católica, Sí. y también estudiantes, y también en ese sentido nosotros tuvimos una visión súper abierta, una disposición súper abierta. Incluso hay cosas anecdóticas al respecto. En el mismo momento en que nos estaban prohibiendo en Chile y que había pasado esto de la cantata, en el mismo momento un día nos hicieron una invitación para una celebración en la escuela de suboficiales del ejército, para los soldados, es decir, para la tropa, para todos los... Y eso nunca lo logramos entender. Nosotros dijimos, nosotros no podemos decir que no, vamos a ir, ok, perfecto, y al día siguiente nos fuimos a buscar un bus del ejército, con militares, uniformados, todo eso. Nosotros dijimos, qué cosa más extraña esto, y llegamos a la escuela de suboficiales que está en Blanco Encalada, al lado del regimiento Tacna, ahí. Sí. Y claro, nos pasaron una sala para afinar los instrumentos, nos dijeron, ¿te acuerdas de eso? Nos dijeron, aquí fue donde se planificó el golpe de Estado. Nos contaban orgullosos de eso. Bueno, aquí en esta sala se planificó el golpe de Estado, nos decían. Salimos a cantar y estaba todo el patio lleno de soldados, pero lleno, todo. Y hicimos nuestra presentación. Ellos estaban felices, terminaron lanzando las boinas al aire. Nos dieron incluso una carta de agradecimiento. Y curiosamente nunca tuvimos una respuesta para eso, como tampoco unos días después estaba de cumpleaños el general Mendoza de Carabineros. Y el cuerpo de generales le quiso dar una sorpresa y querían darle un esquinazo con un grupo que le cantara un par de canciones chilenas. Y nos fueron a buscar a nosotros. Y ese día, me recuerdo, fue antes de las 8 de la mañana, debe haber sido como a las 7:30 de la mañana cuando él llegaba a su oficina. La sorpresa es que iba a estar todo el cuerpo de generales a puerta cerrada y los únicos extraños que habían ahí éramos nosotros y le teníamos que cantar un par de canciones. Bueno, se las cantamos igual, estaban felices, pero son capítulos que no cuadran dentro de esta historia. No tienen no hay... Increíble, completamente. Cosas. ¿Y qué repertorio cantaron? Me acuerdo que él quería voces masculinas que le cantaran, era su sueño, así, La manta de tres colores. Y como nosotros conocíamos casi todo el repertorio folclórico, lo cantábamos. Obviamente sabemos esa tonada y cantábamos otras cuecas, cantamos varias cosas y finalmente nos invitaron a quedarnos, en fin, pero fue una cosa absolutamente privada, cerrada. Pero entonces no hicieron el repertorio de ustedes, hicieron hicieron repertorio de folclore. No, pero en el acto de los soldados del ejército, ahí sí, hicimos el repertorio nuestro. Bueno, y eso nos llamó mucho la atención. Cuando tiraban las gorras para arriba, nosotros era porque terminábamos la canción con la canción Tu cantar, el viento llevará, alguna vez podremos todos escuchar.
¡pua!, tiraban las gorras para arriba. esa canción Nosotros no podíamos entender, pero una situación muy especial. muy, muy curiosa, increíble. Increíble, y yo creo que es una experiencia única, que yo sepa, ningún grupo lo ha hecho, ¿no? De entrar en la misma boca del lobo. Así fue, así fue. Yo creo que eso fue bueno para nosotros, el no tener, nosotros no teníamos una bandera de partido político, de doctrina política militar, nada de eso. Era el sentimiento chileno de sentir que somos chilenos y que teníamos una posición absolutamente clara. Nosotros éramos opositores a la dictadura militar y éramos activos en la cultura musical chilena, de defensores de eso, de esos ideales, de esos principios. Y en la colaboración y en la solidaridad con muchas personas de distintos colores que intentaban hacer algo en contra de esa situación. Pero es Ahí increíble, estábamos. a pesar de todas las amenazas que han tenido, la prohibición, ¿cómo es que al final se contradijeron, fue una contradicción de ellos mismos, ¿no? De ir a invitarlos? Sí, ¿O sería por sí. ignorancia de uno? ¿Por qué habrá sido eso? Y no fue una ni dos, fueron muchas. Y mira, yo te voy a nombrar un par más. Por ejemplo, nos empezó a invitar el grupo de esposas de generales, donde estaba la Lucía Iriar de Pinochet, de SEMA Chile, creo que se llamaba, Sí, que ellos hacían actos benéficos para juntar dinero para los niños o para los hogares de niños, cosas así. Sí. Y empezaron a invitarnos a uno, a otro acto, a otro acto, a otro acto. Nosotros íbamos igual. Nos invitaron también una celebración de investigaciones de la El policía. aniversario de la investigación. Éramos los únicos invitados especiales para hacer una presentación musical. O sea, todo esto ocurría en el mismo momento en que nos perseguían. O sea, en las actuaciones nos invitaban, éramos sus invitados, nos agasajaban, y por otro lado en las poblaciones es una cosa casi de locura. Qué locura. Increíble. Eso para Hasta que escribir. eso culminó justamente con la anécdota del mayor, del oficial de carabineros, que nos dijo: yo les pido que por favor salgan por un tiempo, por mis hijas. O sea, ya más directo, más... Eso reflejó justamente lo que nosotros éramos. Podíamos entrar al corazón o al pensamiento de cualquier chileno, de la índole que fuera, y que era justo defender en ese momento lo que estábamos defendiendo. Pero es increíble, porque eso demuestra que la nueva canción chilena, o el canto nuevo, como se quiera llamar, a pesar de ser inicialmente un movimiento de tipo político, contingente, fue más allá, desarrolló una estética, desarrolló un lenguaje poético y musical, y eso, en mi opinión, lo verdaderamente rescatable, como si el argumento político fuera la excusa para hacer arte, y del grande. O sea, que se compusieron obras, pero bellísimas, de gran belleza, de una profundidad, con una letra, con una búsqueda poética, estética sin precedente, pienso yo, en Chile y quizá en el continente. Entonces, claro, eso llegaba a todo el mundo. Y más ustedes que no tenían digamos, una vinculación directa con algún partido político, eso les dio esa libertad. Así fue. Increíble, increíble. Oigan, muchísimas gracias por todo ese recuerdos, esos pensamientos. Y yo me quedo con ganas de seguir hablando de muchísimas cosas. Si les parece, podríamos volver a conectarnos. Digamos. Nos ponemos Sí, de claro. ¿Cuándo te parece? Yo todavía estoy de vacaciones, así que cualquier día desde esta semana nos vamos mandando mensajes y Okay. vamos, como esta misma hora está perfecto, ¿sabes? Bien. En un par de días más lo haré sin mascarilla, ya estaré bien ya. Perfecto.
Estupendo, qué bueno. Muchísimas gracias por Ok, todo. Igual. Y bueno, esos son testimonios que yo quiero que se den a conocer. Eso también es Sí. el propósito de mi trabajo, más allá de esa investigación para un trabajo de doctorado. También quiero hacer alguna publicación para que se hable de todo eso, porque no se ha hablado. En todos los no libros existe nada, no existe, es como si no hubiéramos existido, y no solamente nosotros, sino que ese periodo, es claro, como si nunca hubiera existido, claro, y es trascendental. sí, sí, sí. Me parece que todos los libros que se han hecho sobre la nueva canción chilena ponen como fecha de final el golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73, como si después no hubiera habido nada más. Y yo soy de la Claro. opinión de que no solamente esto continuó, sino que fue quizá el periodo más fértil, más creativo, tanto en el exilio como en el interior. Y yo tengo la suerte de haber sido testigo en ambos lugares. Como ustedes saben, yo viví en Claro. Francia, pero también volví a Chile en los años 80 y yo fui testigo directo y he tenido el gusto de asistir a actuaciones de ustedes, tanto en Chile como en Francia. Los dos Ah, en sitios. Francia también, También me acuerdo cuando hicieron una cosa en una iglesia en París. San Marí, La San San Marí. Marí, sí, claro, Exacto, exacto. claro. Que creo que lo organizó mi papá. Sí, Sí, tu sí. papá organizó esa y otra presentación más que hicimos en París. ¿No es la de Colombia? No, fue la primera que hicimos en Saint Germain. Porque Fuimos ese Germán día. de Fe, sí, sí, la iglesia se llama de Fe. tuvimos Sí, varias esa presentaciones, sí, también la organizó tu papá. Bueno, vamos a hablar de todo eso en la próxima Ok, cita. venga, ¿Eh? ya, ok. Pido, encantado y gracias, ¿ah? muchísimas gracias a ustedes. Un gran trabajo el que estás haciendo. Sí, bueno, yo solamente quiero rescatar la memoria y quiero que todas esas cosas se sepan, porque las generaciones actuales no saben nada y creo que se ha perdido la memoria y también se han perdido algunos principios. Nosotros hemos hablado del patriotismo y de otras cosas Sí. más, que eran valores que hoy en día están un poquito desnotados por Pa- ignorancia. para, nos- eh, a ver, para nosotros es una gran ayuda, ¿sabes? Porque ha sido, cuando uno ve que hay muchas historias de lo que está saliendo ahora y que la gente trata de recuperar que han sido invisibilizadas, de alguna manera lo que a ti te impresiona, lo que fue ese periodo en Chile, no, la gente no conoce cuáles fueron las dimensiones de la creación y del temor y del terror que se vivía, incluso sabiendo todos los días a media lo que estaba pasando y tratando de informarse y saber, seguir componiendo, seguir haciendo música, seguir solidarizando en donde se necesitara, porque era urgente. Eso es algo que no se ha relatado de esa manera. Yo he visto, tratado de mirar en muchas publicaciones y no ha sido tratado en profundidad. Incluso extrañamente Ortiga aparece muy poco, y no tengo una explicación de por qué, pero para nosotros, te digo, es un gran apoyo poder ayudar a contar esta parte de la historia con nuestro relato. eso es lo que quiero yo, que con mi modesta parti- eh, participación poder recuperar esa memoria, que se cuente todo eso. Ese es mi propósito. Así que nuevamente muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y maestros. Y Nos Gracias. vemos. bueno, seguimos en contacto. Ya vamos hablando en estos Sí, días para escribimos. ¿ya? Venga, ok. Muchísimas Ok, gracias. Muchas un gracias. abrazo, Marcelo. Chao, Hasta chao. pronto. Hasta Chao, pronto. chao. Chao, chao. Cuídense. Ya, tú también.